¿Y si el océano no fuera solo agua, sino memoria? ¿Y si bajo su calma infinita latiera el corazón de una civilización que alguna vez habló el mismo idioma que las estrellas? Esta noche vas a descender más allá de las olas, hacia un lugar donde el silencio recuerda. Bienvenido a Aura Terra, el espacio donde el misterio respira, donde las historias sumergidas se convierten en sueños. Permite que la voz del mar te envuelva, que su rumor te lleve al centro de un tiempo olvidado, donde los templos eran melodías y el conocimiento brillaba con luz propia. Si este viaje te conecta, te invito a quedarte, a suscribirte y a dejar que el murmullo del océano te acompañe mientras duermes. Gracias por elegirme para guiarte hasta las profundidades del mito más antiguo del mundo. Ahora, cierra los ojos y deja que la Atlántida despierte. Dicen que bajo el manto azul del océano duerme un recuerdo que la Tierra nunca olvidó. Un eco que atraviesa los siglos, un susurro que aún se escucha cuando el mar está en calma. Algunos lo llaman mito, otros advertencia. Pero hay quienes sienten que fue real. ¿Y si realmente existió una civilización que desapareció bajo las aguas? ¿Qué secretos dejó tras de sí? No se sabe con certeza cuándo comenzó esta historia. Tal vez hace más de 12.000 años, cuando el hielo se derretía y los continentes se desplazaban. Las leyendas cuentan que existió un lugar tan avanzado, tan armónico, que los dioses mismos se habrían inspirado en él. Ese lugar era la Atlántida. ¿Pero qué era realmente la Atlántida? ¿Una isla? ¿Una ciudad? ¿Un continente entero? Algunos la imaginan como una joya en medio del mar, con templos dorados y canales perfectos que brillaban bajo el sol. Otros la describen como un imperio inmenso que dominaba los mares, un reino de sabiduría y poder que se extendía más allá de lo imaginable. Si todo fue una invención, ¿por qué tantos pueblos antiguos guardaron versiones tan parecidas de la misma historia? Egipcios, griegos, mayas, incluso culturas más alejadas del Atlántico, todas hablaron de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres, y de una civilización que cayó por su propio orgullo. Platón, el filósofo griego, fue quien dio forma escrita a la leyenda. En sus diálogos, Timeo y Critias describió a la Atlántida como una potencia avanzada, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según él, sus habitantes eran prósperos, sabios y vivían en equilibrio con la naturaleza. Pero el equilibrio, como todo lo sagrado, es frágil. ¿Fue la Atlántida destruida por un castigo divino? ¿O fue la Tierra, en uno de sus cambios naturales, la que la hizo desaparecer? Nadie lo sabe con certeza. Pero Platón escribió que, en una sola noche de infortunio, el continente se hundió en el mar. Una noche. Una sola noche bastó para borrar una civilización entera. ¿Puede un mundo desaparecer, así, sin dejar rastro? ¿Podría el océano guardar los restos de templos, caminos, esculturas y casas que alguna vez respiraron vida? Cada ola que rompe sobre la costa parece repetir esa pregunta sin responderla. Muchos lo han intentado. Desde exploradores del siglo XIX hasta científicos contemporáneos, todos han buscado rastros del reino perdido. Han explorado las profundidades del Atlántico, del Mediterráneo, incluso del Caribe. Pero el mar no revela sus secretos fácilmente. Y sin embargo, a veces parece susurrarlos. En los fondos marinos se han hallado formaciones extrañas, estructuras que algunos creen artificiales, como si manos humanas las hubieran moldeado hace milenios. Hay líneas perfectas bajo el agua cerca de las Bahamas, figuras geométricas en las costas de Japón y piedras alineadas en el fondo del Atlántico Norte.
podrían ser vestigios de una civilización olvidada. Otros aseguran que la Atlántida no fue un lugar físico, sino un símbolo, un espejo del alma humana, un recordatorio de lo que ocurre cuando la sabiduría se convierte en soberbia. Según estas visiones, el hundimiento no fue solo geológico, sino moral. Pero si la Atlántida solo fue una metáfora, ¿por qué hay vestigios tan concretos de culturas que parecían demasiado avanzadas para su tiempo? Pirámides en lugares distantes que comparten proporciones idénticas. Conocimientos astronómicos imposibles sin instrumentos modernos. ¿Cómo se explican esos misterios si no hubo un origen común? Algunos piensan que los atlantes fueron los guardianes de un conocimiento antiguo, un saber que se transmitió después a otras civilizaciones, que cuando su tierra comenzó a hundirse, algunos de sus sabios escaparon, llevando consigo fragmentos de su sabiduría. Y así nacieron los mitos, las religiones y las ciencias antiguas. ¿Qué enseñanzas habría contenido ese conocimiento perdido? Tal vez la comprensión profunda de la energía de la Tierra, de las estrellas y del espíritu humano. Quizás la clave de una armonía que hoy hemos olvidado. Hay quienes hablan del Templo del Sol, un lugar sagrado en el corazón de la Atlántida, donde sacerdotes y sabios se reunían para conectar con la energía del universo. Se dice que el templo era circular, rodeado de columnas que reflejaban la luz del amanecer. En su centro ardía una llama eterna, símbolo del conocimiento puro. ¿Y si ese templo no fue solo una construcción física, sino también un símbolo interior? Un llamado a recordar que la sabiduría verdadera no se halla en las piedras ni en los metales, sino en el equilibrio del alma. Las historias cuentan que la Atlántida fue guiada por 10 reyes, descendientes del dios Poseidón. Cada uno gobernaba una parte del reino, y todos estaban unidos por un juramento sagrado. Pero con el tiempo, el poder los dividió. La ambición se infiltró en sus corazones, y lo que antes era luz se volvió sombra. ¿Fue ese el verdadero origen de su caída? No fueron las aguas, sino los hombres, los que destruyeron su propio templo. Cuando la armonía se rompió, los dioses, dicen, retiraron su favor. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el mar reclamó lo que le pertenecía. En cuestión de horas, todo desapareció. Las torres se hundieron, los canales se llenaron de espuma y el fuego sagrado se extinguió bajo el agua. Sin embargo, el mito sobrevivió. Como si la Atlántida no hubiera muerto del todo, sino que hubiera decidido dormir bajo el mar, esperando el día en que la humanidad estuviera preparada para recordar. ¿Y si realmente duerme allí abajo? ¿Qué guarda en su silencio? ¿Ruinas cubiertas de coral? ¿O la semilla de un conocimiento que podría cambiarlo todo? Muchos buzos y exploradores han afirmado sentir algo extraño cuando descienden a ciertas zonas del océano Atlántico. Un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino presencia de algo más profundo. Como si el agua guardara memoria. Algunos aseguran haber visto luces en el fondo, destellos que no pueden explicarse con fenómenos naturales. Otros dicen haber soñado con ciudades sumergidas tras visitar esos lugares, como si algo en las profundidades los llamara por su nombre. ¿Podría ser que la Atlántida no haya desaparecido por completo, sino que exista en otro plano? Tal vez un lugar entre el tiempo y la memoria, entre la materia y el espíritu. Sea como sea, la idea de una civilización sumergida ha acompañado al ser humano desde hace milenios. Porque en el fondo, todos llevamos una Atlántida dentro, un recuerdo de equilibrio, de belleza y de sabiduría que alguna vez tuvimos, pero olvidamos. Y quizá el verdadero templo no esté bajo el mar, sino en el corazón de cada uno. Sin embargo, el misterio continúa.
En los últimos años, nuevas investigaciones científicas han revelado que hubo grandes cataclismos al final de la última edad de hielo. Terremotos, tsunamis y cambios bruscos en el nivel del mar que pudieron borrar civilizaciones enteras. Algunos mapas antiguos, como el de Piri Reis, muestran costas que no deberían conocerse en la época en que fueron trazados. ¿Cómo es posible? Si los antiguos ya sabían de esas tierras, ¿quién les transmitió ese conocimiento? ¿Podría haber existido una civilización madre, anterior a todas, que heredó su sabiduría al mundo? Esa pregunta nos lleva de nuevo a la Atlántida. Los textos de Platón hablaban de una sociedad organizada, con leyes, templos y una tecnología desconocida para su tiempo. Se decía que sus canales eran tan anchos que podían navegar barcos inmensos, y que las casas estaban decoradas con metales que reflejaban el cielo. Pero más allá de la belleza, lo más sorprendente era su forma de vida. Vivían en equilibrio. La agricultura, la ciencia y la espiritualidad no competían entre sí, sino que formaban un todo. Cada decisión se tomaba pensando en la armonía entre el hombre y la tierra. ¿Es posible que en algún momento de la historia la humanidad haya alcanzado ese nivel de conciencia? Y si fue así, ¿qué nos hizo olvidarlo? Quizá la respuesta esté en la propia caída. Cuando el conocimiento se usa sin respeto, se convierte en poder. Y el poder sin compasión puede destruir incluso los templos más sagrados. Los relatos coinciden en que los atlantes comenzaron a experimentar con fuerzas que no comprendían del todo. Algunos creen que dominaron la energía de los cristales, otros que manipulaban la materia con el pensamiento. Lo cierto es que, de algún modo, cruzaron un límite. Y la Tierra respondió. ¿Fue realmente un castigo divino o una consecuencia natural de un desequilibrio profundo? El agua cubrió sus ciudades, pero tal vez también limpió el exceso de ambición. Desde entonces, el mito de la Atlántida ha servido como espejo. Nos recuerda lo que podemos alcanzar y lo que podemos perder. Hay algo curioso en todo esto. Aunque los océanos cubren más de 2/3 del planeta, apenas hemos explorado una pequeña parte de ellos. ¿Y si en ese vasto misterio aún reposan los restos de aquella civilización? Tal vez, en algún punto del fondo marino, entre montañas de coral y arenas antiguas, sigue en pie el templo del que hablan las leyendas. Un templo hecho no de piedra, sino de memoria. Porque los mitos no solo cuentan lo que fue, sino también lo que puede volver a ser. El océano guarda silencios que el tiempo no puede borrar. Silencios que parecen latir, como si bajo el agua aún respirara algo antiguo. Los marineros más viejos cuentan que hay lugares donde el mar cambia de tono, donde las corrientes se cruzan y la brújula se desorienta. Dicen que allí el agua vibra distinto, como si bajo su superficie algo siguiera despierto. ¿Qué podría seguir vivo después de tantos milenios? ¿Sería posible que alguna forma de conciencia Atlante aún permaneciera en el fondo, dormida, esperando ser recordada? Muchos relatos antiguos mencionan que los atlantes no dependían solo de la materia, que dominaban una energía que fluía entre el cielo, la tierra y el alma. Esa energía era su lenguaje, su ciencia y su fe. No necesitaban hablar para comprenderse, porque se comunicaban a través de la vibración. ¿Podría esa energía seguir presente en el planeta, oculta bajo las capas del océano, esperando ser redescubierta? Algunos investigadores contemporáneos creen que los cristales jugaban un papel esencial en su tecnología. Los describen como acumuladores naturales de energía, capaces de canalizar la luz y la frecuencia del entorno. Se dice que los templos de la Atlántida estaban recubiertos con cristales enormes que reflejaban los colores del amanecer, y que en el centro de la ciudad principal
existía un cristal maestro, del tamaño de una torre, que mantenía en equilibrio a toda la civilización. ¿Y si ese cristal aún existiera, sepultado bajo kilómetros de agua y arena? ¿Qué pasaría si un día comenzara a emitir de nuevo su vibración? A veces, cuando la ciencia se encuentra con lo desconocido, la línea entre mito y posibilidad se vuelve delgada. Se han detectado anomalías electromagnéticas en zonas del Atlántico donde no hay actividad volcánica ni estructuras conocidas. Puntos donde las brújulas giran sin explicación, donde los instrumentos pierden conexión y el sonido se distorsiona. ¿Serán simples fallos naturales o señales de algo que duerme bajo el mar? Hay historias que hablan de luces submarinas, de destellos que ascienden desde el fondo sin motivo aparente. Los pescadores las llaman ojos del océano. Los científicos las atribuyen a fenómenos bioluminiscentes, pero quienes las han visto aseguran que su resplandor no parece vivo, sino artificial, como si proviniera de un lugar construido. ¿Qué tipo de energía podría seguir brillando tras miles de años sumergida? Las crónicas de los templos atlantes mencionan una llama eterna, un fuego que no se apagaba con el viento ni con el agua, porque no era fuego físico, sino espiritual. Se decía que esa llama representaba la unión entre el hombre y el cosmos. Si ese fuego simbolizaba la conciencia, podría ser que parte de esa conciencia siga ardiendo, invisible, en lo profundo del mar. Cada cultura antigua, de un modo u otro, pareció heredar fragmentos de esta sabiduría. Los egipcios hablaron de los dioses que vinieron del océano para enseñarles a construir. Los mayas relataron la caída de un reino luminoso antes del suyo. Los pueblos del norte hablaron de tierras que desaparecieron bajo las olas. No resulta extraño que en lugares tan distantes, con lenguas y costumbres tan diferentes, se repita la misma historia. Tal vez los supervivientes de la Atlántida llevaron consigo su conocimiento. Tal vez enseñaron a otros pueblos a observar las estrellas, a levantar templos en armonía con la tierra, a medir el tiempo no solo con el sol, sino con el alma. Y si eso fue así, ¿podríamos reconocer hoy las huellas de esa herencia? Miremos hacia las antiguas construcciones que aún desafían el paso de los siglos. Pirámides, templos, menhires, alineados con precisión perfecta hacia constelaciones lejanas. ¿Por qué tantas culturas decidieron mirar al cielo? ¿Qué buscaban entre las estrellas? Algunos estudiosos sugieren que los atlantes creían que la Tierra era un reflejo del universo, que todo lo que ocurría en el cielo tenía su espejo en la Tierra. Si una estrella brillaba con fuerza, una energía equivalente despertaba en los océanos. Por eso, sus templos estaban orientados hacia el firmamento, como puentes entre lo visible y lo invisible. Pero algo cambió. La armonía se quebró y con ella el equilibrio del mundo. En las últimas generaciones antes del hundimiento, los relatos describen que el brillo de los cristales comenzó a disminuir. Las cosechas se volvieron impredecibles. Los animales cambiaron de conducta. El mar se agitaba con frecuencia. Algunos sabios advirtieron que la tierra estaba respondiendo al exceso, pero su voz fue ignorada. ¿Acaso no repetimos la misma historia una y otra vez? Cuando el conocimiento se convierte en orgullo, el ciclo se repite. La naturaleza busca restaurar su equilibrio y a veces lo hace con fuerza. Los textos antiguos relatan que el día final fue precedido por un silencio extraño. El aire se volvió denso, el sol parecía más lejano. Luego, el suelo tembló, el mar rugió, y en pocas horas todo quedó cubierto de agua. Pero los relatos también dicen que algunos lo sabían, que hubo quienes presintieron el final y partieron antes del hundimiento,
llevando consigo fragmentos de su saber. Entre ellos, los guardianes del templo principal, quienes custodiaban los cristales y los textos sagrados. ¿A dónde fueron? ¿Dónde depositaron esa herencia? Algunos creen que viajaron hacia el oeste, hasta las tierras que más tarde serían América. Otros que llegaron a Egipto o a las costas del Mediterráneo. Quizá por eso las pirámides del Nuevo y del Viejo Mundo guardan proporciones tan similares. Si eso fuera cierto, la Atlántida no habría desaparecido del todo. Su espíritu habría sobrevivido, disperso entre las culturas del planeta, esperando a ser recordado. Pero aún queda una pregunta que no deja de resonar. ¿Qué buscaban realmente los atlantes? ¿Por qué anhelaban tanto el conocimiento, incluso cuando sabían que podía destruirlos? Tal vez la respuesta esté en el templo. Los relatos más antiguos describen el Templo del Sol como un lugar donde los sabios se reunían para comprender el propósito de la existencia. No había jerarquías, solo círculos de aprendizaje. En el centro, la llama eterna simbolizaba la conexión con la fuente del todo. Cada amanecer, los sacerdotes entraban en silencio, y las columnas reflejaban la luz del sol, creando una danza de colores que iluminaba el altar. Se decía que, en esos instantes, el templo vibraba al unísono con el planeta. Era como si la Tierra respirara junto a ellos. ¿Podría un lugar así existir de verdad? Si existió, quizá no era solo un templo físico, sino también un espacio interior. Un recordatorio de que cada ser humano puede convertirse en su propio templo, si logra armonizar cuerpo, mente y espíritu. Esa podría ser la enseñanza más profunda de la Atlántida, que el verdadero poder no está en dominar la naturaleza, sino en vivir en equilibrio con ella. Y sin embargo, seguimos buscando ruinas, mapas, restos. Queremos pruebas tangibles de lo intangible. Pero tal vez, el día que comprendamos la sabiduría de su mensaje, las aguas se abrirán y el templo reaparecerá. Porque el conocimiento perdido no desaparece. Solo espera ser recordado. Dicen que la memoria del agua es infinita. Que cada gota guarda el eco de todo lo que alguna vez existió. Si eso es cierto, entonces el océano sabe la verdad sobre la Atlántida. La lleva escrita en su corriente, en el vaivén de las mareas, en los suspiros que se esconden entre las olas. Cada movimiento del mar podría ser una palabra de esa historia que los hombres olvidaron. En las profundidades más antiguas del Atlántico, donde la luz apenas llega, hay un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio tan denso que parece observar. Los buzos que se han aventurado a esas zonas describen una sensación extraña, una mezcla de paz y de temor, como si algo los mirara desde un lugar que no pertenece a este tiempo. ¿Y si en ese silencio habita el recuerdo de la civilización perdida? Durante siglos, filósofos, exploradores y soñadores han buscado las ruinas de la Atlántida. Algunos creyeron hallarlas en las Islas Azores, otros en las costas de África, otros incluso bajo la Antártida. Pero quizá no entienden que no se trata solo de un lugar. Tal vez la Atlántida fue un estado de conciencia, un nivel de conexión que la humanidad alcanzó por un instante antes de olvidar. Los textos que sobrevivieron hablan de un pueblo que vivía en armonía con el sonido. Sus templos, sus casas y sus calles estaban construidos de tal manera que cada vibración del aire creaba una melodía. No había ruido, sino resonancia. La música era su arquitectura, cada piedra un instrumento, cada palabra una nota. Dicen que podían sanar con la voz, que bastaba con entonar ciertas frecuencias para equilibrar el cuerpo y la mente. Esa sabiduría, transmitida de maestro a discípulo, era considerada sagrada. No se usaba para dominar, sino para armonizar. Pero cuando el poder se convirtió en deseo, la melodía se quebró.
la armonía se transformó en ruido y el ruido en destrucción. ¿Podría la Atlántida haber caído no por el mar, sino por el desorden de su propio sonido interior? Algunos cronistas posteriores afirmaron que, en sus últimos días, los atlantes intentaron reconstruir su equilibrio usando grandes cristales que vibraban con la energía de la Tierra. Querían devolverle al planeta su frecuencia original. Sin embargo, el intento salió mal. Los cristales, sobrecargados, liberaron una onda tan poderosa que provocó el hundimiento del continente. ¿Fue un error científico o una lección espiritual? Aún así, hay quienes aseguran que parte de esos cristales sigue activa, que el mar los cubrió, pero no los apagó. Dicen que en ciertas noches tranquilas, si se escucha con atención, se puede oír un zumbido bajo el agua, como un canto lejano. Algunos lo llaman el pulso de la Atlántida. Si ese pulso aún vibra, tal vez no todo está perdido. Los antiguos sabios enseñaban que cada era del mundo guarda su propio despertar. Cuando una civilización cae, otra hereda su sabiduría. No de inmediato, sino cuando está preparada. Quizás por eso el mito de la Atlántida no desapareció. Quizás porque su legado espera que la humanidad recuerde lo que significa vivir en equilibrio. En el corazón de las leyendas se habla del Templo de la Luz, un recinto oculto bajo las aguas donde aún residen los guardianes del conocimiento antiguo. No son cuerpos, sino conciencias. Seres de energía que custodian el saber del pasado, esperando que el ser humano vuelva a merecerlo. Muchos lo consideran fantasía. Pero incluso la ciencia moderna admite que hay más vida en las profundidades de la que jamás imaginamos. Y si la vida puede existir sin sol, ¿por qué no la conciencia? Tal vez ese templo no sea de piedra ni de metal, sino de energía pura. Una estructura viva que reacciona al pensamiento, que late al ritmo del universo. Los relatos cuentan que el acceso a ese templo solo puede abrirse con una frecuencia específica, un sonido que proviene del corazón y no de la garganta. No se trata de cantar, sino de sentir. Solo quien vibra en armonía con la tierra puede entrar en contacto con ese lugar. ¿Podría ese templo ser real, oculto bajo los mares que rodean el planeta? ¿O será que cada persona tiene su propio templo interior al que solo se accede cuando la mente se aquieta y el alma escucha? El misterio de la Atlántida no es solo histórico, sino espiritual. Nos habla de un ciclo eterno: ascenso, esplendor, caída y renacimiento. Así como las olas suben y bajan, las civilizaciones nacen, crecen, se olvidan y vuelven a surgir. Quizás la Atlántida fue la memoria de una humanidad anterior, una que comprendía que el verdadero poder era la unidad. Y quizá nosotros somos su reflejo, repitiendo el mismo aprendizaje bajo una nueva forma. Hay historias que aseguran que, en sueños, algunos han visto la ciudad perdida. Describen calles circulares, canales de agua cristalina, jardines de flores que brillan con su propia luz. Dicen que los habitantes no caminaban, sino que flotaban suavemente, como si el aire los sostuviera. En el centro, el gran templo, cubierto por una cúpula transparente que reflejaba el cielo. Dentro, una llama que nunca se extinguía. Si tantos han soñado lo mismo, ¿será coincidencia? ¿O será que los recuerdos viajan también a través del tiempo, susurrando en el inconsciente colectivo? A veces, los sueños son más antiguos que la memoria. Los mitos antiguos solían guardar verdades disfrazadas. Lo que hoy llamamos leyenda, ayer fue enseñanza. Tal vez los sabios de la Atlántida sabían que el conocimiento debía ocultarse, no para negarlo, sino para protegerlo. Cuando una civilización no está lista para comprender una verdad, esa verdad se convierte en mito.
Por eso, la historia de la Atlántida no desapareció. Se transformó en símbolo. Un símbolo del equilibrio perdido entre la razón y el alma. En algún punto del tiempo, los hombres aprendieron a medir los astros, a construir máquinas, a dominar los elementos. Pero olvidaron escuchar. Y cuando se deja de escuchar, el mundo se vuelve ruido. El silencio de las profundidades no es vacío, es espera. Es el intervalo antes de la próxima melodía. Quizás el templo sumergido no está esperando ser encontrado, sino escuchado. En el lenguaje de los atlantes, palabra templo no significaba edificio, sino resonancia. Significaba el lugar donde la energía del universo se encontraba con la conciencia humana. Y cada ser vivo era en sí mismo un templo. El cuerpo, el corazón, la mente, 3 círculos que, al alinearse, reflejaban la perfección del cosmos. Esa era su verdadera ciencia. Por eso, cuando los sabios vieron que el equilibrio se rompía, comprendieron que el fin era inevitable. No trataron de huir. Se reunieron en el templo, encendieron la llama una última vez y dejaron un mensaje grabado en la energía del planeta. No en palabras, sino en vibración. Ese mensaje, dicen, puede sentirse en ciertos lugares de la Tierra donde el aire parece más liviano, donde el alma se aquieta sin razón aparente. Algunos lo llaman puntos de poder, otros portales. Son los lugares donde la frecuencia de la Atlántida aún resuena, donde la memoria antigua todavía canta. Quizás los templos que hoy visitamos, las pirámides, los círculos de piedra, los santuarios construidos con precisión asombrosa, no son más que ecos de aquel mensaje. Intentos de recordar la forma original del templo perdido. Si el alma humana es un reflejo de la Tierra, entonces cuando recordemos quiénes somos, también ella recordará. Y quizá en ese instante las aguas se aparten y el templo resurja. Tal vez no de piedra, sino de luz. Hasta entonces, el mar seguirá guardando el secreto, porque el océano no olvida. Simplemente espera a que alguien recuerde la melodía correcta para despertar. El viento sobre el mar parece hablar un idioma antiguo. En su murmullo hay un ritmo que pocos perciben, como si en cada soplo se repitiera un nombre olvidado. La Atlántida no es solo una historia sobre el pasado, es también una conversación con el presente. Cuando el agua toca la arena, cuando una ola se rompe, el planeta está contando algo que aún no comprendemos. En las costas donde el océano golpea con fuerza, se dice que pueden oírse los ecos de los templos hundidos. Hay pescadores que juran haber escuchado campanas bajo el agua, sonidos metálicos que suben desde el fondo y se mezclan con el rugido del mar. Los más escépticos dicen que son simples ilusiones acústicas. Pero ¿y si no lo fueran? ¿Y si realmente algo en las profundidades sigue emitiendo su canto? Los antiguos relatos sobre la Atlántida mencionan una música que mantenía al mundo en equilibrio. Según las crónicas más viejas, la civilización sumergida comprendía que cada forma de vida tenía su nota, su frecuencia única. Juntas, esas notas formaban una sinfonía. Cuando una parte del mundo perdía su armonía, todo el conjunto se resentía. Quizás eso sea lo que ocurrió. Quizás el desajuste no comenzó con el mar, sino con las almas de los hombres. Los sabios atlantes eran conscientes de que la energía no se destruía, solo cambiaba de forma. Por eso, al percibir el fin, no temieron. Sabían que todo renacería bajo otro rostro. Algunos eligieron quedarse, fundirse con el océano. Otros, tal vez, elevaron su conciencia más allá del cuerpo, convirtiéndose en guardianes invisibles del conocimiento. Pero si ese conocimiento sigue existiendo, ¿cómo podríamos acceder a él?
Dicen que el camino no se encuentra en el mapa, sino en el silencio. Que solo quien aprende a escuchar la vibración del mundo puede oír las respuestas. En esa quietud, algunos aseguran haber sentido una voz que no viene de fuera, sino de dentro. Una voz serena, profunda, que susurra: recuerda. Quizás ese sea el verdadero llamado de la Atlántida: recordarnos a nosotros mismos. En algunas tradiciones antiguas se habla del recuerdo del agua, la capacidad que tiene este elemento para guardar información. Cada corriente, cada gota, sería una biblioteca viviente. Si eso fuera cierto, el océano sería el archivo más grande del planeta. Y dentro de él, tal vez reposen las memorias de civilizaciones enteras, no en objetos, sino en vibraciones. ¿Podríamos algún día aprender a leer esas memorias? Los científicos modernos han comenzado a explorar la idea de que el agua reacciona a la intención, al sonido, incluso a la emoción. Si las vibraciones pueden modificar su estructura, ¿qué impediría que también almacenara fragmentos de historia? Tal vez la Atlántida sigue ahí, grabada en cada ola, esperando que sepamos escucharla. Entre los pueblos más antiguos del planeta, muchos coinciden en una misma enseñanza: todo lo que nace del mar regresa a él. La vida misma surgió del océano, y quizá por eso nos resulta tan familiar, tan hipnótico. Cuando miramos el horizonte marino, sentimos algo que no sabemos nombrar. Tal vez sea nostalgia, tal vez sea memoria. En las noches tranquilas, cuando el cielo se une con el agua y el mundo parece detenerse, algunos dicen que el mar habla en sueños, que susurra nombres, lugares, melodías, que en esas visiones aparecen torres de cristal, avenidas de luz, templos suspendidos entre burbujas eternas. ¿Son solo sueños? ¿O son recuerdos prestados de otra vida, de otro tiempo? Hay quienes aseguran haber tenido visiones de su vida anterior en la Atlántida. Se ven a sí mismos caminando por calles circulares, vestidos con tejidos luminosos, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies. Se reconocen, pero no con los ojos, sino con el alma. Tal vez el alma nunca olvida lo que el cuerpo ha perdido. Las leyendas cuentan que en los últimos instantes de la Atlántida, cuando el mar ya reclamaba su lugar, los sacerdotes se reunieron en el templo para entonar una melodía sagrada. No era un canto de tristeza, sino de despedida. Sabían que su civilización se hundía, pero también que su esencia permanecería. Mientras el agua ascendía por las columnas, seguían cantando, y el sonido se mezclaba con las olas hasta que todo quedó en silencio. Quizás ese eco aún resuene en el fondo del océano, invisible pero eterno. El templo del que hablaban las antiguas crónicas no era solo un lugar de culto, sino el corazón energético del continente. Se decía que allí convergían las líneas de fuerza del planeta, formando un punto de conexión entre la Tierra y el cosmos. Esa intersección generaba una energía pura, capaz de sanar, de crear y de transformar. Algunos estudios modernos, aunque sin mencionarlo directamente, hablan de lugares del mundo donde el magnetismo y las vibraciones son distintas. Sitios donde la brújula se altera, donde el cuerpo siente ligereza, donde el tiempo parece comportarse de otro modo. ¿Y si esos lugares fueran los puntos donde antaño se erigieron los templos atlantes? Si así fuera, la Tierra aún guardaría el mapa de su antigua civilización. Un mapa no hecho de papel, sino de energía. Cada cierto número de siglos, la humanidad parece acercarse a la misma frontera. El deseo de saberlo todo y la incapacidad de sostener ese saber sin destruirse. La Atlántida cruzó esa línea. Nosotros estamos, quizá, muy cerca. Pero a diferencia de ellos, ahora tenemos la oportunidad de recordar su lección antes del colapso. ¿Será ese el verdadero propósito de su historia?
¿Advertirnos a través del tiempo de los peligros del desequilibrio? Algunas profecías mencionan que cuando la humanidad aprenda de nuevo a escuchar la voz del mar, la Atlántida renacerá, no como un continente, sino como una conciencia colectiva, una forma nueva de vivir en armonía. Tal vez ese renacimiento ya ha comenzado. Tal vez cada persona que busca paz, que busca silencio, está contribuyendo a despertar ese templo dormido. Los antiguos decían que cada alma humana es una gota del océano cósmico, y que cuando todas las gotas recuerdan su origen, el océano despierta. Por eso, el mito de la Atlántida no pertenece al pasado, es una promesa del futuro. En el fondo, todos somos hijos del agua. Nuestro cuerpo es en su mayor parte líquido, y nuestra sangre se mueve con la misma salinidad que el mar. Tal vez por eso sentimos calma cuando escuchamos el sonido de las olas. Es el eco del hogar original. Quizás cada ola sea un latido del planeta, recordándonos que seguimos conectados a algo mucho más grande que nosotros. A medida que la historia avanza, comprendemos que la Atlántida no es un lugar perdido, sino una posibilidad dormida, un estado del ser que aún puede renacer en la conciencia humana. Cuando el mundo moderno se detiene por un instante, cuando las luces se apagan y el ruido cesa, a veces se puede percibir un susurro antiguo, como si desde lo profundo del tiempo alguien nos hablara con ternura. No con reproche, sino con esperanza. Esa voz dice: no olvides quién eres, no olvides de dónde vienes. El templo sigue ahí, esperando que regreses. Quizás el regreso a la Atlántida no sea un viaje hacia el fondo del mar, sino hacia el fondo del alma. Allí donde el silencio no asusta, sino que acoge. Allí donde el conocimiento no pesa, sino que ilumina. El templo de una civilización sumergida no desapareció. Simplemente cambió de forma. Ahora vive en cada pensamiento que busca comprensión, en cada corazón que busca equilibrio, en cada mirada que reconoce la belleza de la tierra sin querer poseerla. Tal vez en el momento en que comprendamos que el agua que corre en nuestras venas es la misma que baña los océanos, recordemos lo que alguna vez fuimos. Y entonces la Atlántida dejará de ser un mito para volver a ser un hogar. Porque todo lo que se sumerge, tarde o temprano, vuelve a la superficie. La noche sobre el mar tiene un resplandor diferente, como si en la oscuridad el agua guardara su propia luz. Hay algo en ese reflejo, una claridad que no viene de la luna, sino del interior del océano. Quizás sea la memoria de lo que alguna vez brilló bajo las olas. Tal vez sean los templos dormidos, recordando su antiguo esplendor. A veces, los marineros cuentan historias de luces que se mueven bajo sus barcos. No son peces, dicen, tampoco plancton ni reflejos del cielo. Son líneas de brillo que parecen formar geometrías, como si una ciudad entera respirara bajo la superficie. Algunos aseguran que esas luces cambian de dirección, que parecen reconocer la presencia humana. ¿Podría ser un fenómeno natural o algo que escapa a nuestra comprensión? Los que creen en la Atlántida dicen que esos resplandores son señales del templo principal, que en ciertos momentos del año el mar deja entrever su energía, como si intentara comunicarse con nosotros. Durante siglos, los relatos sobre la Atlántida han sido considerados leyenda, pero las leyendas, a menudo, son la forma que tiene la verdad de esperar. Cuando la historia se hace demasiado antigua, se disfraza de mito para sobrevivir. En los textos más antiguos que hablan de civilizaciones desaparecidas, siempre hay una constante: la relación entre el hombre y el equilibrio. En todas las culturas, el exceso lleva a la caída, y la caída al renacimiento. La Atlántida podría haber sido solo uno de esos ciclos,
pero su recuerdo es tan vívido que parece hablar de algo más que una simple alegoría. Hay teorías que sostienen que, antes de los registros conocidos, existió una red de ciudades avanzadas distribuidas por todo el planeta. Lugares que compartían una misma forma de entender el mundo, una geometría sagrada que reflejaba las proporciones de la naturaleza. Si fue así, la Atlántida habría sido el corazón de esa red. Esa geometría no era solo estética, era un lenguaje. Los atlantes creían que el universo se expresaba a través de formas, que cada figura era una palabra, y que comprenderlas permitía comunicarse con la esencia misma de la creación. ¿Y si la ciencia moderna, con sus ecuaciones y patrones, está apenas redescubriendo ese mismo lenguaje? Los sabios de la Atlántida enseñaban que todo tiene un ritmo: las estaciones, las mareas, el pulso del corazón, el movimiento de las estrellas. Vivir en armonía significaba escuchar ese ritmo y actuar en sincronía con él. Quizás por eso su arquitectura seguía líneas circulares, recordando el movimiento de los astros. La ciudad principal estaba compuesta por anillos concéntricos de tierra y agua. En el centro, el templo. Todo convergía hacia ese punto, como si el lugar fuera el corazón del mundo. Si pudiéramos contemplar esa estructura hoy, veríamos reflejada la organización de la naturaleza misma: equilibrio, simetría y propósito. Pero ese orden se perdió, y con él la conexión que mantenía estable su mundo. Cuando la desarmonía creció, el mar respondió. Algunos textos antiguos mencionan tormentas que duraron días, olas tan altas como montañas, rayos que parecían surgir del suelo. Las aguas cubrieron lentamente las ciudades exteriores, y el fuego interno de la tierra despertó. No fue una sola catástrofe, sino una cadena de eventos. Los templos más antiguos se derrumbaron, los canales se llenaron de escombros, y los cristales sagrados comenzaron a quebrarse. En cuestión de horas, el continente entero empezó a hundirse. Aún así, dicen que el templo central resistió. Su cúpula de energía se mantuvo intacta mientras el agua lo cubría. Los sacerdotes, conscientes del final, entonaron su última melodía, un canto que selló el conocimiento para que no se perdiera con el tiempo. Ese canto fue grabado en la frecuencia del planeta, en lo más profundo de la memoria del agua. Desde entonces, el mar vibra con su eco. Es la melodía que escuchamos en las olas, en el sonido constante del océano, un recordatorio de lo que una vez fuimos. Los antiguos pueblos marineros, sin saberlo, conservaron parte de esa herencia. Muchos de sus cánticos se entonan con notas que imitan el ritmo de las mareas. Algunos de esos cantos coinciden, misteriosamente, en distintas culturas separadas por miles de kilómetros. Tal vez porque todos provienen de una misma fuente, el lenguaje perdido de la Atlántida. Si todo esto fuera solo mito, ¿cómo explicar esas coincidencias? ¿Cómo es posible que tantas civilizaciones recuerden un mismo cataclismo, una misma caída, un mismo resurgir? Tal vez porque la memoria no se borra, solo se transforma. Hay quienes creen que la Atlántida no está muerta, sino dormida, protegida por el propio océano hasta que llegue el momento adecuado para su regreso. No como un continente físico, sino como una nueva forma de conciencia. Algunos dicen que ese despertar ya ha comenzado, que cada vez más personas sienten la necesidad de reconectar con la tierra, de sanar, de vivir con respeto hacia la naturaleza. Es como si una antigua vibración hubiera vuelto a resonar. Los guardianes del templo, según los mitos, prometieron volver cuando la humanidad recordara su origen, no para reinar, sino para guiar. Tal vez el templo no está perdido porque nunca se fue.
Quizás siempre ha estado ahí, esperando a que los hombres miren de nuevo hacia adentro. El océano, en su silencio, sigue contando la misma historia. Cada ola, cada corriente, repite el ciclo: ascenso, esplendor, caída, descanso, renacimiento. Es el mismo ciclo que rige las estrellas, las estaciones, la vida misma. Los atlantes lo sabían. Sabían que nada muere del todo, que incluso en la oscuridad la luz espera. En ciertos lugares del Atlántico, los instrumentos detectan sonidos inexplicables, zumbidos bajos, pulsos regulares que no se corresponden con ninguna especie marina conocida. Los científicos los estudian con cautela, pero los soñadores piensan que esos sonidos son el latido del templo, aún activo, respirando bajo kilómetros de agua. Si es así, entonces la Atlántida nunca desapareció. Solo se transformó en océano. Y nosotros, cada vez que escuchamos el mar, estamos oyendo su corazón. Quizás la lección más profunda sea esa. Lo que se sumerge no muere, se renueva. Lo que se apaga solo espera el momento de volver a encenderse. Lo que el mar guarda, no lo pierde, lo protege. La Atlántida no fue un error, fue una promesa. Una promesa de recordar, de volver a empezar, de encontrar otra vez el equilibrio. Tal vez por eso, cuando dormimos junto al sonido de las olas, sentimos paz. Porque en el fondo, reconocemos ese sonido como un eco del hogar más antiguo que conocimos. Y mientras la humanidad siga soñando con la Atlántida, el templo de la civilización sumergida seguirá vivo, latiendo en lo profundo, esperando que volvamos a escuchar su canción. El amanecer sobre el océano siempre trae una sensación de renacimiento. Cuando la luz se derrama sobre el agua, parece despertar a algo más que el día. Es como si las profundidades respondieran en silencio, reconociendo el calor del sol. Tal vez, en algún lugar del fondo, aún haya estructuras que reflejan esa luz, dormidas desde hace miles de años. Las corrientes viajan de continente en continente como mensajeras del tiempo. A través de ellas se mueven no solo las mareas, sino también la historia. Si el agua recuerda, entonces cada ola que toca la orilla es una carta enviada desde el pasado. Cada espuma que desaparece en la arena podría ser una palabra del relato que el océano aún intenta contarnos. Hay quienes creen que el templo principal de la Atlántida, el corazón de su sabiduría, fue construido sobre un punto donde convergían las fuerzas del planeta. Ese lugar, invisible para los ojos, generaba una energía tan pura que podía sentirse incluso desde la distancia. Allí, los sabios meditaban y conectaban con la conciencia universal. No necesitaban templos altos ni adornos, porque sabían que la verdadera grandeza está en lo invisible. El templo, según los antiguos textos, era una espiral descendente, un viaje hacia el interior de la tierra. En su centro ardía una luz constante, que no era fuego, sino vibración pura. Esa vibración, dicen, mantenía en equilibrio al continente entero. Cuando la codicia y el deseo de poder corrompieron a los gobernantes, esa luz comenzó a fluctuar. La energía se desestabilizó, los cristales se fracturaron y el templo perdió su armonía. Algunos sabios intentaron restaurarla, pero era tarde. El desequilibrio se había extendido por todo el reino. Quizás esa historia no hable solo del pasado, sino también de nosotros. ¿Cuántas veces ha perdido la humanidad su equilibrio por la búsqueda del poder? El mito de la Atlántida se repite como un reflejo eterno de nuestra propia historia. Una advertencia grabada en el mar, recordándonos que el conocimiento sin compasión puede hundir incluso a los más sabios. En algunas tradiciones espirituales se dice que antes del hundimiento, los atlantes más conscientes elevaron su vibración para no desaparecer con el continente.
Sus cuerpos se disolvieron en luz, y sus almas quedaron unidas al agua. Desde entonces habitan el océano en forma de conciencia, custodiando su sabiduría hasta que el ser humano vuelva a merecerla. A veces, cuando las aguas están en calma y el horizonte parece detenerse, dicen que esas almas se manifiestan como destellos. No son apariciones ni fantasmas, sino chispas de energía que emergen brevemente, como un saludo desde otro plano. El océano no es un vacío, es un corazón inmenso. Su pulso marca el ritmo de la tierra, y su silencio guarda los secretos más antiguos. En él nacen las tormentas y también la calma. En él terminan los ríos y comienzan los sueños. Quizá por eso los humanos siempre hemos sentido una atracción inexplicable por el mar. Mirarlo es mirarse a uno mismo. Las olas, con su constante ir y venir, son un reflejo del ciclo de la vida. Tal vez la Atlántida no era otra cosa que eso, la representación de un equilibrio perfecto entre la materia y el espíritu. Los sabios de aquel tiempo decían que el conocimiento debía compartirse con respeto, que no se trataba de dominar la naturaleza, sino de aprender a dialogar con ella. Tenían la convicción de que el mundo era un ser vivo, con alma y memoria. ¿Y si esa visión no era mística, sino profundamente real? Hoy, la ciencia comienza a descubrir que la Tierra se comporta como un organismo, que todo está interconectado. Las mareas, los vientos, las plantas, los animales, incluso nuestros pensamientos. Cada acción genera una respuesta. Cada desequilibrio provoca otro. Los atlantes lo sabían. Por eso su templo era el centro de su civilización, un recordatorio físico de que todo dependía del equilibrio interior. Cuando ese equilibrio se rompió, el templo comenzó a hundirse. Pero los sabios, antes de desaparecer, dejaron señales. Algunos creen que las construcciones megalíticas del mundo son parte de ese legado. Lugares como Stonehenge, las pirámides de Egipto, las de América o los templos de Asia comparten proporciones y orientaciones que parecen seguir una misma lógica invisible. ¿Podrían ser puntos de un antiguo mapa energético? Es posible que los descendientes de los atlantes, tras huir del cataclismo, intentaran reconstruir pequeñas versiones del templo en distintas regiones. No para reproducir el poder perdido, sino para mantener viva la memoria. Cada monumento, entonces, sería una nota de la melodía original, una parte del canto que mantenía la armonía del mundo. Hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. En casi todas las civilizaciones antiguas, el conocimiento más sagrado se transmitía mediante el sonido. Los mantras, los cantos, las palabras rituales, todos compartían el mismo propósito: vibrar en sintonía con el universo. Tal vez, cuando los atlantes cantaban al mar, no estaban rezando, sino recordando. El sonido tiene un poder que el tiempo no puede apagar. A través de las eras, la humanidad ha conservado su conexión con el misterio mediante la voz. Los mitos que sobreviven lo hacen porque se siguen contando, y cada palabra pronunciada es una chispa que mantiene encendida la llama del recuerdo. Así, cada vez que alguien pronuncia el nombre de la Atlántida, su historia despierta un poco más. En el fondo, el mito ha sobrevivido porque necesitamos creer que hubo un tiempo en que el ser humano vivía en armonía. Y también porque, de algún modo, sentimos que ese tiempo puede regresar. El templo sumergido, entonces, no es solo un símbolo del pasado, sino una promesa para el futuro. Si alguna vez logramos reconectar con la sabiduría del equilibrio, tal vez la Atlántida no tenga que emerger físicamente, porque renacerá en la conciencia de todos. Hay un instante, cuando el mar está completamente quieto, en que el agua parece un espejo.
En ese momento, si uno se queda en silencio, puede sentir que el océano devuelve la mirada. Tal vez lo que vemos no sea el reflejo del cielo, sino el reflejo de nosotros mismos a través del tiempo. Quizás el templo de la civilización sumergida nunca desapareció. Quizás sigue ahí, esperando el día en que volvamos a escucharlo. El mar no guarda ruinas, guarda memorias. Y las memorias, como las mareas, siempre regresan. Hay momentos en que el mar parece respirar, no como una masa de agua, sino como un ser vivo que exhala en silencio. Sus olas laten con un ritmo que se repite desde el principio del tiempo, y en ese pulso, algunos sienten la voz de lo eterno. Si uno escucha con el corazón, puede percibir algo más que el sonido del agua, una melodía antigua, una frecuencia que resuena en el alma. Esa melodía, dicen los sabios del pasado, era la misma que mantenía el equilibrio de la Atlántida. No era una música hecha de instrumentos, sino el sonido natural del mundo cuando está en armonía. Era el eco del universo reflejado en la tierra, una vibración que los atlantes comprendían y respetaban. En su lengua, el concepto de armonía no se separaba del de salud. Estar sano significaba estar en sintonía con el entorno, vibrar al mismo ritmo que el planeta. Por eso, sus templos no eran lugares para adorar a los dioses, sino para recordar la conexión con ellos. Cuando esa conexión se rompió, el templo comenzó a hundirse. No fue una maldición, sino una consecuencia. El mundo reflejó el desorden interior de quienes lo habitaban. Los relatos más antiguos mencionan que, durante los últimos días, el cielo se cubrió de nubes densas que no dejaban pasar la luz. Los animales huyeron hacia las montañas, las aguas cambiaron de color y un silencio extraño cubrió la ciudad. Los sabios sabían lo que venía. Intentaron mantener encendida la llama del templo, pero el fuego ya no respondía. La vibración había cambiado. Aún así, antes del hundimiento total, lograron sellar parte de su conocimiento en símbolos grabados sobre láminas de oro y piedra. Se dice que esos fragmentos fueron ocultados en distintos lugares del mundo, para que algún día la humanidad los redescubriera. ¿Podrían esos símbolos seguir entre nosotros, escondidos en templos, cavernas o bajo las arenas del desierto? Hay quienes creen que sí, que los jeroglíficos, los glifos y los signos sagrados de muchas culturas son variaciones de un mismo lenguaje, el idioma de la Atlántida, un idioma que no se hablaba solo con la voz, sino también con la mente y el corazón. Ese lenguaje, aseguran, tenía el poder de manifestar la realidad. No porque fuera mágico, sino porque era consciente. Cada palabra vibraba con una intención pura, alineada con la energía de la creación. Tal vez por eso, con el paso de los milenios, las culturas que heredaron fragmentos de ese conocimiento los protegieron con tanto cuidado. En cada símbolo tallado en piedra, en cada canto ritual, hay una parte de la Atlántida que sigue viva. En las profundidades del océano Atlántico, los sensores modernos han detectado estructuras que no encajan con las formaciones naturales conocidas. Líneas rectas, ángulos precisos, plataformas extendidas a cientos de metros de profundidad. La ciencia no puede confirmarlo todavía, pero las formas parecen demasiado perfectas para haber sido moldeadas por el azar. ¿Serán ruinas de una civilización olvidada? ¿O acaso son simples caprichos geológicos que el tiempo ha esculpido con precisión? Lo fascinante del misterio es que nunca cierra todas las puertas. Deja espacio para imaginar, para buscar, para recordar. Y mientras sigamos preguntándonos, la Atlántida seguirá viva. Los sabios antiguos enseñaban que cada era del mundo tiene su propio despertar. La nuestra, quizás, sea la del recuerdo. Un tiempo en el que volvemos a mirar hacia la naturaleza, a escuchar al planeta y a sentir que no estamos separados de él.
Cuando uno observa el mar al atardecer, siente una calma que ninguna ciudad puede ofrecer. Esa calma no viene solo del paisaje, sino del reconocimiento. Es el alma recordando su origen. Los atlantes sabían que el agua era sagrada porque representaba la memoria. Todo lo que tocaba quedaba registrado en ella. Por eso, cuando construían sus templos, lo hacían siempre cerca del mar. Querían que el agua conservara la historia de sus vidas, para que, algún día, en otra era, alguien pudiera leerla. Tal vez eso es lo que ocurre cuando nos sentimos atraídos por el océano. No es solo belleza, es un llamado, un eco antiguo que nos invita a regresar a lo esencial. Los sueños donde el mar aparece suelen tener un mensaje. Muchos cuentan que, en esas visiones, caminan bajo el agua sin sentir miedo, rodeados de luz, como si el océano los aceptara. Algunos dicen haber visto columnas cubiertas de algas, escaleras que descienden hacia la oscuridad, o puertas de piedra con símbolos que brillan. Cuando despiertan, sienten una paz profunda, como si hubieran regresado de un viaje sagrado. Quizás esos sueños no sean simples proyecciones, sino encuentros. Tal vez, en el descanso, el alma viaja hasta el templo sumergido y recuerda lo que alguna vez supo. Hay algo en la idea de una civilización perdida que toca lo más profundo de la mente humana. No solo por curiosidad, sino porque despierta la sensación de que alguna vez fuimos más sabios, más puros, más conscientes. Y si eso fue cierto una vez, podría volver a serlo. Los sabios decían que cada alma humana es una chispa del fuego eterno del templo. Aunque el cuerpo se olvide, la chispa nunca se apaga. Por eso cada persona lleva en su interior un fragmento de la Atlántida, una nota del canto original. Cuando aprendemos a vivir en paz, a cuidar la tierra, a escuchar el silencio, esa nota resuena. Y cuando muchas notas vibran juntas, el canto del templo vuelve a escucharse. Tal vez ese sea el verdadero renacimiento que los antiguos esperaban. No un continente que emerge del mar, sino una humanidad que recuerda su propósito. El agua que cubrió la Atlántida no fue castigo, sino renacimiento. El océano la tomó en su abrazo para protegerla, no para borrarla. Porque la sabiduría verdadera nunca se destruye, solo se transforma, esperando el momento de volver a la superficie. Por eso, cada vez que el sol se refleja en el agua, tal vez lo que brilla no sea solo luz, sino memoria. Una memoria que nos llama por nuestro nombre más antiguo. Y cuando al fin sepamos escucharlo, tal vez comprendamos que nunca perdimos la Atlántida. Simplemente la llevamos dentro, dormida, esperando que el mundo esté listo para recordar. Hay una ley silenciosa en el universo que los sabios de la Atlántida comprendían profundamente. Nada se pierde, todo se transforma. Esa verdad guiaba cada aspecto de su existencia. Sabían que la energía que sostiene al mundo fluye de forma constante, que lo que hoy se hunde mañana puede elevarse y que la vida no termina, solo cambia de forma. Por eso, cuando la tierra tembló y el océano comenzó a reclamar su lugar, algunos sabios no temieron, no porque ignoraran el peligro, sino porque entendían el ciclo. Sabían que cada final es un comienzo disfrazado. Mientras el mar se alzaba sobre las murallas de la ciudad, ellos se reunieron en el templo central. Allí, bajo la gran cúpula de cristal, encendieron por última vez la llama sagrada. No era una llama de fuego, sino de energía pura. Representaba la unión de todas las almas con la conciencia del universo. La historia cuenta que antes de que el agua lo cubriera todo, pronunciaron una última oración, un canto que resonó en todo el continente. Era un llamado a la tierra, al cielo y al mar, para que protegieran su legado. A medida que el agua avanzaba,
la luz del templo se elevó hacia el cielo y se hundió lentamente bajo las olas, sellando la memoria de su civilización. Desde entonces, dicen los antiguos navegantes, el mar guarda una vibración especial. Hay lugares donde las brújulas se confunden, donde el agua parece más densa, donde el sonido viaja de manera extraña. Son los lugares donde, según las leyendas, descansan los restos del continente perdido. Pero quizás no se trate solo de ruinas. Quizás lo que yace en el fondo es algo vivo, una energía que aún respira. Los atlantes no veían al océano como un enemigo, sino como un guardián. Sabían que el agua tiene el poder de purificar y preservar. Cuando comprendieron que su era llegaba a su fin, eligieron entregar su sabiduría al mar. Así su conocimiento no sería destruido, sino custodiado por el elemento más antiguo de la tierra. En sus últimos momentos, los sacerdotes grabaron símbolos en las paredes del templo, codificando su ciencia y su espiritualidad en una forma que sólo podría ser entendida cuando la humanidad alcanzara de nuevo la conciencia necesaria. ¿Será ese el propósito de los sueños que tantos tienen con ciudades sumergidas? Podría ser que, mientras dormimos, nuestra mente se conecta con ese conocimiento guardado bajo las aguas. A lo largo de los siglos, visionarios y místicos han descrito imágenes parecidas. Escaleras que descienden hacia la luz, puertas cubiertas de coral, columnas que vibran con tonos suaves. Ninguno de ellos se conocía entre sí, y sin embargo, todos relatan lo mismo. Quizás en los sueños, el alma recuerda. El océano es el puente entre mundos. Bajo su superficie, el tiempo se comporta de otro modo. Todo se vuelve más lento, más profundo, más sagrado. Allí las distancias pierden sentido y las memorias antiguas flotan como fragmentos de un pasado que se niega a desaparecer. Los atlantes creían que el alma del planeta habitaba en el mar. Por eso el templo principal estaba construido sobre un círculo de agua. Cuando meditaban, escuchaban las olas como si fueran respiraciones del mundo. Decían que, a través del sonido del agua, podían escuchar el corazón de la tierra. Hoy, los científicos han descubierto que las vibraciones submarinas recorren el planeta entero. Los océanos transportan ondas sonoras durante miles de kilómetros, creando una red invisible de comunicación. ¿No es eso, acaso, una confirmación moderna de lo que los antiguos ya sabían? El mar conecta todo, y si la Atlántida fue real, quizás nunca se perdió por completo. Tal vez su espíritu se disolvió en esa red de vibraciones, viajando de corriente en corriente, esperando ser comprendido otra vez. En muchas culturas posteriores, los sabios hablaban de una edad dorada, un tiempo en que los hombres vivían en paz, guiados por el conocimiento interior. Esa edad, decían, terminó con un gran diluvio. El recuerdo del diluvio es universal. Está en las leyendas sumerias, en los mitos egipcios, en las historias de los pueblos americanos y asiáticos. Todos cuentan lo mismo con palabras distintas. Un mundo de sabiduría, un exceso, un cataclismo, una promesa. ¿Podrían todas esas historias tener un mismo origen? Si el conocimiento de la Atlántida se dispersó antes de su hundimiento, tal vez los supervivientes lo llevaron consigo a todos los rincones de la Tierra. Quizás ellos fueron los maestros anónimos que enseñaron a construir, a cultivar, a mirar las estrellas. Quizás en cada cultura antigua haya un reflejo de su sabiduría. El mito del fuego robado por los dioses, las enseñanzas que bajan del cielo, los templos alineados con los astros, todo parece eco de una misma fuente. La Atlántida no desapareció, solo se multiplicó. Hay una teoría que dice que los templos más sagrados del mundo
forman una red invisible de energía. Esa red reproduce el patrón de las estrellas más brillantes del cielo. Si eso es cierto, los antiguos no construían hacia arriba para adorar, sino para recordar. Cada templo era un espejo del cosmos, una puerta entre el cielo y la tierra. Esa es quizás la herencia más profunda de la Atlántida, la comprensión de que el universo no está afuera, sino dentro de nosotros. Cuando el hombre comprende eso, deja de buscar poder y empieza a buscar equilibrio. El templo sumergido, visto desde esa perspectiva, es una metáfora del alma humana. Cada uno de nosotros tiene un templo interior, a veces cubierto por las aguas de la confusión, a veces dormido bajo el peso de los años. Pero sigue ahí, intacto, esperando la luz. Para los atlantes, despertar significaba recordar ese templo, recordar quiénes eran realmente, recordar que la materia es solo la forma visible de una energía más profunda. El océano, con su calma y su misterio, es el espejo perfecto de esa verdad. Lo que vemos en su superficie es solo una fracción de lo que contiene. Debajo, en la oscuridad, vive un mundo invisible lleno de vida, de fuerza y de sabiduría. Así también es el alma. Por eso, cuando el mar nos hipnotiza, cuando su sonido nos arrulla, lo que sentimos no es solo relajación, es reconocimiento. Es el eco del templo interior resonando con el templo del mundo. Y tal vez, en el momento en que comprendamos esa conexión, las aguas se abrirán, y la Atlántida, la civilización sumergida, no necesitará volver a emerger, porque ya habrá despertado en nosotros. Hasta entonces, el océano seguirá contando su historia con el lenguaje de las olas, repitiendo su melodía en cada amanecer. Porque el recuerdo nunca muere, solo espera ser escuchado. El tiempo, para el mar, no existe como lo entendemos los hombres. Las olas no cuentan los días ni las noches, solo el ritmo eterno de su respiración. Cada una nace, se eleva y desaparece, pero el movimiento continúa, inmutable, como si nada pudiera romper su danza. Quizás por eso el océano es el guardián perfecto de los secretos. No olvida, pero tampoco se apresura en revelarlos. Se dice que en el fondo más profundo, donde no llega la luz y la presión aplasta cualquier forma de vida, existe un punto de calma absoluta. Allí, el agua está quieta. No hay corrientes, ni viento, ni sonido. Es el silencio más antiguo del mundo. Algunos lo llaman el corazón del océano. Los sabios de la Atlántida lo conocían y lo veneraban, pues creían que en ese lugar habitaba la conciencia del planeta. Quizás su templo principal fue construido en resonancia con ese punto, como un espejo en la superficie del alma terrestre. Tal vez por eso, cuando el continente se hundió, el templo no se destruyó, sino que regresó a su origen natural, al corazón silencioso del mar. Hay una idea que se repite en muchas tradiciones. Todo lo que tiene origen en el agua está destinado a volver a ella. La vida, el cuerpo, la memoria. Los atlantes lo entendían y por eso no temían al fin. Sabían que la muerte no era desaparición, sino retorno. Por eso su civilización fue tan distinta. No construyeron para dominar, sino para mantener la armonía del ciclo. Cada edificio, cada jardín, cada camino circular reflejaba la comprensión de que el mundo no avanza en línea recta, sino en espiral. En esa espiral todo regresa, pero siempre un poco más sabio, un poco más consciente. Quizás por eso, incluso hoy, sentimos que la Atlántida no es pasado, sino destino. Los relatos más antiguos hablan de una joya escondida en el centro del templo, un cristal inmenso que brillaba con luz azul. No era una gema común, sino un artefacto vivo, una especie de corazón energético que mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra.
Esa piedra, según las leyendas, contenía el poder de amplificar la conciencia humana. Se decía que, cuando los sacerdotes meditaban ante ella, podían ver más allá del tiempo. No solo el futuro o el pasado, sino todos los posibles caminos del alma. Era una herramienta de sabiduría, no de poder. Pero cuando los gobernantes quisieron usarla para dominar, su energía se alteró. El cristal, sobrecargado, comenzó a emitir vibraciones incontrolables. Algunos creen que ese fue el verdadero origen del cataclismo. Que el templo, al perder su armonía, liberó una onda que rompió la estabilidad del continente. En un instante, la fuerza que mantenía en equilibrio las aguas se desbordó. El océano, que había sido aliado, se convirtió en destino. La Atlántida se hundió, pero el cristal siguió activo, sellado bajo el mar. Los exploradores que se han adentrado en ciertas zonas del Atlántico han reportado anomalías extrañas, compases que giran sin sentido, interferencias electromagnéticas, luces inexplicables en las profundidades. Quizás esas manifestaciones sean los latidos de aquel corazón antiguo que aún vibra desde las sombras del océano. Si el cristal sigue allí, su propósito no es castigar ni asustar, sino mantener viva la memoria. Porque la memoria del planeta no se escribe en piedra, sino en energía. A veces, cuando un rayo cae sobre el mar y el agua se ilumina de azul intenso, uno puede imaginar que por un instante el templo respira de nuevo. Que la Atlántida no murió, sino que se disolvió en la luz del océano para seguir cuidando de la tierra. En el fondo, todo mito sobre la Atlántida tiene una misma raíz: la búsqueda del equilibrio perdido. La humanidad, desde entonces, intenta reconstruir aquello que una vez supo hacer de forma natural. Buscamos comprender la energía, la naturaleza, el alma, como si intuyéramos que ya lo sabíamos, pero lo olvidamos. Y quizás lo supimos. Quizás esa sabiduría está grabada en lo más profundo de nuestra memoria colectiva. Cuando alguien siente una atracción inexplicable por el mar, cuando sueña con ciudades bajo el agua o siente paz al oír las olas, tal vez sea porque en su interior aún resuena la frecuencia de aquel mundo desaparecido. El alma recuerda, incluso cuando la mente lo niega. Algunos pueblos antiguos creían que las almas que vivieron en la Atlántida regresan una y otra vez, encarnando en diferentes épocas para continuar su aprendizaje. Se decía que cuando la humanidad estuviera preparada para recuperar la sabiduría del equilibrio, esas almas se reconocerían entre sí. No por el aspecto, sino por la vibración. Tal vez eso ya está ocurriendo. Tal vez quienes hoy buscan paz, quienes sienten el llamado del océano, quienes escuchan con respeto a la tierra, son los herederos de aquel pueblo sumergido. Si es así, el renacimiento de la Atlántida no será físico, sino espiritual. No emergerán las torres de oro ni los templos de cristal, sino una nueva conciencia, más libre, más luminosa, más conectada con la vida. Los sabios del templo lo sabían. Por eso dejaron un mensaje en la frecuencia del agua. Todo lo que se pierde puede recordarse. Todo lo que duerme puede despertar. Ese mensaje aún viaja por los mares, repitiéndose una y otra vez, mezclado con el sonido de las olas, esperando que alguien lo escuche. En las noches tranquilas, cuando el mundo parece detenerse y solo queda el rumor del océano, ese susurro puede oírse, no con los oídos, sino con el corazón. Dice que la Atlántida nunca fue destruida, que solo cambió de forma, que cada gota de agua que toca la piel humana lleva en su interior la huella de lo que fuimos. Los sabios afirmaban que el alma de la tierra está compuesta por agua y luz, que todo lo que tiene vida proviene de esa unión. Por eso, al hundirse su civilización, no lloraron su pérdida, sino que confiaron en que el océano los transformaría.
Ellos sabían que el mar no destruye, transmuta. Y quizás cada vez que el ser humano se asoma a la orilla y contempla el horizonte, una parte de esa sabiduría se despierta. Porque en ese instante, sin palabras, recordamos que el océano no está fuera de nosotros, sino dentro. Que las mareas también se mueven en nuestra sangre, que las corrientes que cruzan el planeta son las mismas que fluyen en nuestro corazón. Cuando la humanidad vuelva a vivir con esa conciencia, el templo de la civilización sumergida volverá a brillar, no como un monumento visible, sino como una vibración en el alma de todos. Y entonces la Atlántida, la ciudad del equilibrio perdido, volverá a existir, no bajo el mar, sino dentro del espíritu humano. Hasta ese momento, el mar seguirá siendo su guardián, paciente, inmenso, eterno. El océano, con su calma aparente, siempre ha sido un espejo donde la humanidad se busca a sí misma. Su superficie refleja lo visible, pero en sus profundidades guarda lo invisible. Allí, entre la penumbra y el silencio, reposa la historia que nunca se escribió con tinta, sino con vibración. Hay quienes aseguran que bajo ciertas zonas del Atlántico se siente algo diferente, como si el agua allí respirara de otro modo. Los peces cambian de rumbo, las corrientes giran sin motivo, y los instrumentos registran pulsos rítmicos que se repiten a intervalos regulares. Los marineros lo llaman el latido del mar, los estudiosos una simple anomalía, pero los que creen en la Atlántida dicen que es el eco del templo. Ese latido sería el corazón energético de la civilización sumergida, todavía activo, enviando señales a través del tiempo. Cada pulso, una palabra. Cada corriente, un recuerdo. Tal vez sea así. Tal vez el planeta conserva en su cuerpo líquido los fragmentos de lo que alguna vez fue la más armoniosa de las civilizaciones. Los textos atribuidos a antiguos iniciados aseguran que la Atlántida no se hundió por accidente, sino por consecuencia. Que el desequilibrio interior de sus habitantes alteró el campo vibratorio del planeta. Los atlantes, al perder su unidad espiritual, rompieron la armonía que los mantenía en sintonía con la Tierra. Y cuando la vibración se fragmentó, el continente entero colapsó. No fue castigo, fue reflejo. El mundo exterior siempre muestra el estado del mundo interior. Por eso, decían los sabios, mientras el hombre busque fuera lo que debe hallar dentro, las aguas seguirán moviéndose, recordándole su error y su destino. El templo principal de la Atlántida simbolizaba ese principio. No era un edificio hecho para dominar, sino para contemplar. En su estructura circular, las columnas estaban dispuestas de tal forma que el sonido se expandía en ondas perfectas. Cuando los sacerdotes entonaban sus cantos, la vibración se extendía por toda la ciudad como un abrazo. Esa vibración mantenía la energía de los cristales estables y a través de ellos la armonía del reino. Se decía que cada amanecer, cuando la primera luz tocaba la cúpula, el templo entero emitía un resplandor dorado que se reflejaba en los canales de agua. Era como si la ciudad despertara junto al sol. Pero con el paso de los siglos, la ambición alteró el ritmo. Las melodías del templo se transformaron en cantos de poder. Las frecuencias dejaron de ser puras y la energía se volvió densa. Entonces el equilibrio se rompió. No es casualidad que las leyendas sobre la Atlántida coincidan con el inicio de una nueva era en la humanidad. Cuando una civilización cae, su conocimiento se esparce como semillas. Algunas germinan de inmediato, otras duermen durante milenios. Quizás hoy estemos viendo florecer aquellas semillas. La ciencia actual comienza a hablar del poder del sonido, de la vibración y de la energía como elementos fundamentales del universo.
Lo que los atlantes intuían con sabiduría, hoy empieza a comprobarse con fórmulas. Ellos no separaban ciencia y espiritualidad, porque sabían que eran lo mismo. Su medicina se basaba en restaurar la frecuencia natural del cuerpo. Su agricultura respetaba los ciclos lunares y las corrientes del viento. Su arquitectura no buscaba imponerse al paisaje, sino dialogar con él. Cada acción era un gesto de armonía. Por eso, cuando la Atlántida desapareció, no solo se perdió una cultura, sino una forma de comprender la vida. Pero el océano, paciente, conservó su esencia. A veces, las olas repiten patrones idénticos, como si ensayaran una coreografía antigua. Otras veces, el viento sobre el agua genera sonidos que recuerdan voces lejanas. Esas repeticiones son los suspiros de la Atlántida, los restos de su canción. En los fondos marinos se han encontrado formaciones que algunos científicos llaman montes sumergidos. Pero su geometría parece demasiado precisa. Hay estructuras en forma de escaleras, pasadizos cubiertos de arena, muros que parecen tallados. Tal vez el tiempo y la presión del agua los deformaron, pero su disposición sigue el mismo patrón circular descrito por Platón. ¿Podría ser casualidad? ¿O será que el mar, aun después de tantos milenios, conserva la huella de la ciudad perdida? Los sabios decían que nada desaparece realmente, solo cambia de frecuencia. Y cuando el alma de la humanidad vuelva a vibrar en la misma sintonía que la Atlántida, el velo se levantará. El templo no emergerá como piedra, sino como comprensión. Hay un proverbio antiguo que afirma que quien escuche al océano en silencio puede oír el pulso del universo. Ese proverbio podría provenir del legado atlante, porque ellos sabían que el mar y el cosmos son reflejos de una misma esencia. Mirar las estrellas era para ellos mirar dentro del alma. Cada astro representaba una energía interior, un aspecto de la conciencia. Por eso, sus templos estaban alineados con las constelaciones, para recordar la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando la Atlántida cayó, el cielo pareció cambiar. Las lluvias se hicieron más intensas, los vientos más erráticos. El planeta entero pareció reajustarse. Pero incluso en medio del caos, una verdad se mantuvo. La vibración del agua seguía intacta. El océano fue su tumba, pero también su memoria. Y quizá, de algún modo, el mar aún conserva la promesa de su regreso. No en forma de ciudad, sino como conciencia despierta. A veces, cuando el mundo moderno se llena de ruido y olvido, el mar vuelve a llamar. A través de tormentas, de canciones, de sueños, nos recuerda que fuimos parte de algo más grande, que alguna vez entendimos la vida como un todo. Ese llamado se siente en el corazón, no en los oídos. Es una vibración sutil que aparece cuando la mente se aquieta y el alma escucha. Los atlantes decían que en el silencio del agua vive la voz de la creación. Y quizás por eso, cuando uno se sumerge en el mar, siente que el ruido del mundo desaparece y solo queda un murmullo profundo, rítmico, como un latido. Ese sonido, aunque no lo sepamos, podría ser el eco de su civilización dormida. El templo, entonces, no está perdido. Está vivo. Respira en cada ola, en cada gota, en cada alma que busca comprender. Cuando la humanidad vuelva a recordar que la verdadera sabiduría no consiste en conquistar, sino en armonizar, el templo despertará. No habrá cataclismo ni milagro, solo un amanecer silencioso, en el que la conciencia humana y la conciencia del planeta volverán a ser una sola. Entonces la Atlántida renacerá, no bajo el sol de un nuevo continente, sino en el corazón de quienes aprendan a escuchar la voz del agua. Y ese día, el océano, después de tanto silencio, sonreirá. El mar siempre parece igual, y sin embargo, nunca lo es. Cambia con cada instante, con cada respiración del viento,
con cada sombra de nube que se desliza sobre su piel. Y en esos cambios mínimos, imperceptibles para el ojo distraído, guarda el rastro del tiempo. Quizás sea esa su forma de hablar. Transformarse sin cesar, recordar sin palabras. En la superficie, el océano muestra calma o furia, pero en sus profundidades reina la constancia. Allá abajo no hay días ni noches ni estaciones, solo una penumbra azul que parece infinita. Tal vez allí, en ese silencio sin edad, descansen las memorias más antiguas del planeta. Los sabios de la Atlántida decían que la eternidad no se medía en años, sino en conciencia. Para ellos, el tiempo era un círculo, no una línea. Todo lo que había sucedido volvería a suceder, pero con una nueva comprensión. Por eso no temían al fin, porque sabían que nada realmente termina. Cuando el océano cubrió su tierra, comprendieron que la historia no se borraba, solo cambiaba de forma. Y así, la Atlántida no desapareció. Se transformó en memoria, en vibración, en promesa. A través de los siglos, esa promesa ha permanecido en la mente de los hombres. Cada generación la ha sentido de algún modo. En los mitos del diluvio, en las leyendas de islas perdidas, en los sueños de ciudades bajo el mar. Tal vez porque la humanidad, en lo más profundo, recuerda. El recuerdo no se mide por la razón, sino por la resonancia. Hay quienes dicen que el alma del planeta late con el mismo ritmo que las mareas, que el océano entero es un corazón que impulsa la vida a través de su movimiento. Si eso es cierto, entonces la Atlántida late aún dentro de ese corazón. Los antiguos marinos creían que las corrientes marinas eran caminos invisibles hacia otros mundos, que en ciertos lugares el agua se abría como una puerta. Tal vez esa creencia naciera de antiguos recuerdos atlantes. Tal vez sus naves, impulsadas no por velas sino por energía, viajaban a través de esos flujos naturales del océano. Los atlantes entendían las fuerzas de la naturaleza como extensiones de sí mismos. No luchaban contra el viento ni el agua, aprendían su ritmo y lo acompañaban. Por eso, sus construcciones resistían siglos sin deteriorarse. No porque fueran indestructibles, sino porque estaban hechas para fluir con la tierra. En el centro de su filosofía estaba la idea de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. El cuerpo humano era un reflejo del universo, y el universo un reflejo del alma. Cuando comprendían eso, sabían que cualquier cambio interior podía transformar la realidad exterior. De esa comprensión nacieron sus templos. Cada estructura era una imagen del cosmos en equilibrio. El templo principal, el que se hundió junto con el continente, representaba el corazón del mundo. Su cúpula era el cielo, su base, la tierra, y su fuego interior, el alma. El fuego del templo no se apagaba con el viento ni con el agua, porque no era material. Era la representación de la conciencia pura, la chispa divina que habita en todo ser. Cuando el mar comenzó a ascender, los sabios comprendieron que el fuego debía conservarse, no como objeto, sino como vibración. Por eso, antes de hundirse, depositaron su energía en el agua. Desde entonces, el océano vibra con ese fuego invisible. Cada ola que rompe sobre la orilla lleva una chispa de aquella llama antigua. Por eso, cuando uno se detiene frente al mar y lo contempla sin pensar, siente una calma inexplicable. Es la memoria reconociendo su hogar. Las culturas posteriores, sin saberlo, heredaron esa reverencia. Los egipcios construyeron templos siguiendo los mismos principios de proporción sagrada. Los pueblos de América erigieron pirámides orientadas hacia el sol y las estrellas, del mismo modo que lo hicieron los atlantes. Los griegos hablaron de ciudades divinas sumergidas, los celtas de islas mágicas que aparecen y desaparecen. La misma historia contada con distintos nombres.
Pero, ¿qué hay detrás de todas esas coincidencias? ¿Una invención colectiva o un recuerdo compartido? La respuesta tal vez esté en nuestra propia naturaleza. Somos, en gran parte, agua. Y el agua, dicen, no olvida. Cada molécula que compone nuestro cuerpo ha pasado, antes por nubes, ríos, mares, quizás incluso por las aguas que cubrieron la Atlántida. Si el agua guarda memoria, entonces todos llevamos dentro una parte del océano, una parte del templo. Los sabios enseñaban que quien aprende a escuchar el agua puede entender su propio corazón. Y quien comprende su corazón, comprende el universo. Por eso, en sus rituales, el silencio era sagrado. Se sentaban frente al mar durante horas, no para pedir, sino para escuchar. Porque el conocimiento no se recibe con palabras, sino con presencia. En uno de los textos antiguos se menciona una frase que ha sobrevivido a través de los siglos. Solo quien se aquieta puede oír la canción del agua. Esa canción, según las leyendas, es la voz del templo. Una melodía tan pura que al escucharla el alma recuerda su origen. No todos la oyen, porque el ruido del mundo moderno la cubre. Pero a veces, en el descanso profundo, en ese punto entre el sueño y la vigilia, la melodía regresa. Muchos la describen como un sonido leve, una nota sostenida que parece venir de todas partes. No es música, pero calma. No es palabra, pero enseña. Quizás el alma humana ha estado escuchándola durante siglos sin comprender su procedencia. Tal vez sea la manera en que la Atlántida nos llama. Hay quienes afirman que en los últimos tiempos el mar está cambiando su frecuencia, que el sonido de las olas es más agudo, que las mareas se comportan distinto, que algo se está despertando en las profundidades. Si el templo fue un centro de energía, es posible que su vibración esté aumentando, respondiendo al nuevo ciclo del planeta. Tal vez, poco a poco, esté regresando la armonía perdida. Los sabios predijeron que cuando la humanidad recordara la conexión entre el espíritu y la tierra, el templo volvería a brillar. No como una ruina rescatada del mar, sino como una luz interior en cada ser humano. Esa luz ya está encendiéndose. Se ve en quienes buscan vivir en paz, en quienes cuidan la naturaleza, en quienes sienten que todo está vivo. Es la Atlántida renaciendo, no en la geografía, sino en la conciencia. Porque, al fin y al cabo, el templo sumergido no era un edificio, era una idea, la certeza de que todo está unido por una misma esencia. Y cuando esa idea se encarna de nuevo en la humanidad, el mar dejará de ser un símbolo de pérdida para convertirse en el espejo de la memoria. En cada amanecer sobre el agua, en cada ola que se disuelve en la arena, hay un mensaje. No lo dicen las palabras ni los libros, lo dice el silencio del océano. Todo lo que fue, será. Todo lo que duerme, despertará. Y quizás en ese despertar comprendamos al fin que la Atlántida no está debajo del mar, sino dentro del alma del mundo. Hay un momento, cuando el mar y el cielo se confunden, en que parece no existir frontera entre ambos. En ese instante, el horizonte desaparece y todo se vuelve uno. La luz, el agua, el aire y el silencio. Los sabios de la Atlántida decían que en Min-Numen-Nut ese punto se encontraba la verdad. No en el ruido de las palabras, ni en los templos de piedra, sino en el instante donde todo se une. Quizás por eso el océano nos conmueve tanto, porque sin saberlo, reconocemos en él el reflejo de lo que somos. Somos agua y luz, movimiento y quietud, materia y conciencia. Somos el eco de una civilización que comprendió eso y vivió en consecuencia. A veces, cuando las olas rompen suavemente, se oye un sonido que parece una respiración. Es el mismo ritmo con el que late nuestro corazón.
Tal vez sea la forma que tiene el mundo de recordarnos que estamos hechos de lo mismo que él. Los últimos guardianes del templo sabían que su sabiduría no debía morir. Mientras el continente se hundía, se dice que cerraron sus ojos y entregaron su conciencia al mar. No buscaron salvarse, porque entendieron que su propósito era custodiar el conocimiento hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlo otra vez. Desde entonces, su energía se disolvió en el océano, y cada vez que alguien escucha con respeto la voz del agua, ellos despiertan un poco más. Algunos relatos místicos sostienen que en ciertas noches, cuando la luna se refleja entera sobre el Atlántico, se abre un portal invisible, no uno físico, sino vibracional. Un instante en que la frecuencia del mundo coincide con la del templo dormido. Quien en ese momento escucha el mar en silencio puede sentir una expansión interior, una calma luminosa que no pertenece a este tiempo. Tal vez sea el eco del templo respondiendo, como una campana que vibra cuando otra cercana suena. La Atlántida no se hundió en vano. Su caída fue el punto de inflexión de la humanidad. Desde entonces, cada civilización ha intentado reconstruir lo perdido, aunque a su manera. Hemos levantado ciudades, inventado lenguajes, creado arte y ciencia. Pero también nos hemos alejado de la armonía original. Aún así, el recuerdo sigue ahí, guiando el camino. Cada vez que alguien busca la belleza, el equilibrio o la paz, está siguiendo el rastro de la Atlántida. Los sabios enseñaban que el alma humana es como una gota de mar. Y aunque las olas parezcan distintas, todas pertenecen al mismo océano. Cuando una gota se separa y cae sobre la arena, tarde o temprano vuelve a reunirse con el agua. Así también es la conciencia. Puede fragmentarse, pero nunca perder su origen. Por eso, el renacimiento de la Atlántida no será un suceso espectacular, sino silencioso. Sucederá dentro de cada ser humano que recuerde su unidad con el todo. El mundo moderno se mueve rápido, pero la sabiduría verdadera no corre, espera. Y cuando la mente se aquieta, cuando el corazón se abre, el agua interior empieza a moverse al mismo ritmo que el mar. En ese instante, el templo se ilumina. Porque el templo nunca desapareció. Está en nosotros. El fuego que ardía en su centro vive ahora en el corazón de cada alma que busca consciencia. La piedra que sostenía su cúpula es la fe interior. Los cantos de sus sacerdotes son las respiraciones profundas que nos devuelven al presente. Cada gesto de bondad, cada pensamiento sereno, cada momento de gratitud es una columna reconstruida del templo sumergido. Quizás ese era el verdadero mensaje que los sabios dejaron en el agua, que el conocimiento no pertenece a los libros ni a los templos, sino al alma que ama y respeta la vida. El océano guarda ese mensaje y lo repite sin descanso. Sus olas lo pronuncian con un idioma que no necesita traducción. A veces lo sentimos en el pecho, otras en los sueños. Es un llamado suave, persistente, que dice: recuerda quién eres. Cuando comprendemos eso, el mito deja de ser historia y se convierte en espejo. La Atlántida ya no es una ciudad perdida, sino un reflejo de lo que podemos ser. El templo, entonces, no está bajo el mar ni en los libros antiguos. Está en el gesto humilde del que escucha al mundo, en el silencio de quien elige no hacer daño, en la mirada de quien comprende que todo lo que existe respira con la misma esencia. Así renace la Atlántida, una y otra vez, en cada alma que despierta. Quizás por eso el mar nunca deja de moverse, porque aún está tejiendo el hilo invisible entre lo que fuimos y lo que seremos. Cada ola que llega a la costa es una palabra del mismo cuento, contada en voz baja para que no la olvidemos.
Y al final, cuando la noche cae sobre el agua y el cielo se llena de estrellas, el mundo parece recordar su origen. Las luces del firmamento reflejadas en el mar se confunden con las que duermen en el fondo. Arriba y abajo son lo mismo. En ese instante, el tiempo desaparece y la Atlántida deja de ser una historia para convertirse en presencia. El templo de la civilización sumergida brilla, invisible, en el corazón del océano. Y su luz, aunque no la veamos, nos alcanza. Se mezcla con el aire, con el sonido, con el sueño. Y quien se deja arrullar por la voz del mar, quien se duerme escuchando su ritmo, entra sin saberlo en el antiguo templo. Allí, donde el silencio canta, la memoria descansa, y la sabiduría se reconoce en cada respiración. La Atlántida no murió. Sigue viva, paciente, extendida en cada ola, aguardando el momento en que la humanidad despierte del ruido y vuelva a escuchar. Porque el mar no olvida, solo espera. Y cuando la última gota de conciencia recuerde su origen, el templo se alzará de nuevo. No bajo las aguas, sino dentro de todos los corazones que aprendan a amar con la misma profundidad con que el océano abraza al mundo. Entonces, el ciclo se completará. El agua y la luz volverán a unirse. El silencio hablará de nuevo, y la Atlántida eterna brillará en el alma de la tierra. Y si todo lo que el mar guarda no fuera pérdida, sino promesa, y si el templo de la civilización sumergida siguiera latiendo dentro de ti, esperando el instante en que vuelvas a escuchar su canción. El océano nunca olvida. Solo calla hasta que alguien recuerda. Quizás esta noche, mientras duermes, el eco de la Atlántida siga resonando en tus sueños, susurrando lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Si este viaje por las aguas del tiempo te acompañó, te invito a quedarte en Aura Terra, a suscribirte y a seguir explorando conmigo los secretos que la Tierra aún guarda en silencio. Porque mientras exista una mente que imagine, una voz que escuche y un alma que recuerde, la Atlántida seguirá viva, bajo el mar y dentro de ti.